Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Comisión Plenaria de Economía, Transformación Digital y Transparencia del mes de mayo. Para comenzar, querido señor secretario, que el señor Domínguez se ha excusado. Vale, entonces lo que haremos a las preguntas, interpelaciones que tenía el señor Domínguez, las contestaremos por escrito. Las entregaremos a Secretaría para que pueda incorporarlas al acta. Procedemos con el orden del día. Punto número 1 del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 22 de abril del año 2025. Unanimidad, ¿verdad? Pasamos a la segunda parte, dar cuenta de decretos y resoluciones de los órganos de gobierno unipersonales. Puntos 2 a 37. ¿Alguna pregunta? No. Pues pasamos al punto de seguimiento de la gestión de alcaldía y su equipo de gobierno. En primer lugar, comparecencia, punto número 38, del Grupo Municipal Socialista, para que el consejero dé cuenta de las conclusiones y recomendaciones recogidas en el informe de fiscalización del PLECAZ, correspondiente a los ejercicios 21 y 22, elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón. Señor Ortiz. Buenos días, gracias, consejero. La verdad es que hemos dudado de si registrar una comparecencia y no debido a la importancia del asunto tratado, ya que la Cámara de Cuentas de Aragón y el historial de esta consejería hablan por sí solas, sino porque mucho nos tememos que desde esta consejería seguro que hoy están tentados de hablar de todo menos del plan local de equipamientos comerciales. Por poner en contexto, esta no es más que una más de este Gobierno con una diferencia, que en esta ocasión viene disfrazada de plan local, porque para nuestra sorpresa los toldos de Delicias parece que son solo la punta del iceberg. No obstante, nos centraremos en nuestra primera intervención en ellos. Según el informe de fiscalización, el Ayuntamiento, en el 20 de abril de 2022, optó por la subvención en la que se gastaron 500.000 euros por unos toldos que había una obligación de ponerlos y quitarlos durante 3 años y de los que solo se supo algo el primer año. Pero lo más sangrante, si cabe, es que, según el propio informe de fiscalización, no hay constancia de la existencia de una modificación en las condiciones de la subvención ni de la decisión tomada por el Ayuntamiento respecto a este incumplimiento. Y eso, a nuestro juicio, sí que es competencia de la actual consejería. Es más, si vamos al expediente, vemos que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, en un requerimiento que le hace al Ayuntamiento, expresa sorpresa sobre el precio unitario de la compra de los 50 toldos sin contar estudios previos ni trabajos de colocación. 4.308 la unidad frente a los 320 que cuestan de media en el perfil del contratante para otras actuaciones de otras administraciones públicas como Huelva, Sevilla o Valencia. Así, sugiere que se están saltando el artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones sobre el valor de adquisición, que es superior extraordinariamente al valor de mercado. Y claro, nos pueden decir que en la compra de toldos no solo van los propios toldos incluidos, porque nos encontramos otro problema. Que 4.308 euros por toldo, siendo que son 50 toldos, sale a 215.000 euros, pero la factura es, nos parece, y si no nos equivocamos y si no nos lo desmiente, de 444.000, en que se han gastado los otros 230.000 euros de ese concepto, porque el montaje, anclajes, gastos de gestoría van en el otro concepto de alrededor de 50.000 euros. Eso, repetimos, si no erramos en el estudio del expediente. Pero es que mejora la cosa, porque estudiando el expediente precisamente nos damos cuenta de que presuntamente este presupuesto parcialmente se financió con dinero de la Unión Europea, 184.000 euros, según eso el expediente 32.1510/22, que en un principio iban destinados, según expone, a proyectos en San Bruno y San Francisco, y resulta que de pronto consta una renuncia formal a estos dos proyectos por parte de colectivos implicados y se les ocurre reorientarlo a este proyecto, quedándonos sin fondos europeos y sin toldos. Y para terminar, en la cláusula 20ª de la convocatoria de la subvención se dice que se procederá a la revocación de la misma, así como al reintegro de las cantidades percibidas por incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad o del proyecto o no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Y esto también es responsabilidad, a nuestro juicio, de la actual consejería, porque estos toldos están desaparecidos y nos han vuelto a colocar. Y claro que la oposición votamos a favor
en su mayoría, de este plan local de comercio. Y claro que intervención no ha visto ningún hecho o circunstancia que pudiera suponer ningún incumplimiento. No puede porque es un informe sobre la propia convocatoria, donde en el punto primero y en el punto cuarto de su informe solo entra a valorar la correcta clasificación y correlación de gastos, así como las bases de la convocatoria que sean correctas, algo sobre lo que tampoco pone pegas en un principio la Cámara de Cuentas. Y, por supuesto, nadie pone en duda el trabajo ni de los técnicos del área de función interventora, ni de los del Servicio de Mercados, ni de la propia Cámara de Comercio. Ponemos en duda la gestión política y el descontrol de este área, porque es la parte que nos toca a nosotros como oposición, la de la fiscalización de la gestión pública. Por eso, aclarado ese punto, que no es menor, a nuestro juicio usted tiene dos opciones. La primera, que no nos sorprenderían, es que hablase de lo que hacen otros. Y la otra, que para nuestro juicio es la correcta y que para eso creemos que nos pagan, es contarnos qué pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza, qué pasa con los toldos, si siguen pagando 17.000 euros según el expediente por tenerlos guardados, si es cierto lo de la financiación europea, qué pasa con el reintegro de la cuantía, qué pasa con que los toldos les hayan costado 4.000 euros la unidad, más de lo normal, o qué pasa con que la Cámara de Cuentas diga que no existe constancia de la existencia de una modificación en las condiciones de la subvención ni de ninguna decisión tomada al respecto ante un incumplimiento y que el Ayuntamiento está a verlas venir. Por favor, cuéntenoslo, porque a lo mejor a nosotros se nos dan más los números, pero la Cámara de Cuentas los lleva en su propio nombre. Gracias, señor Ortiz. Traen una comparecencia y la semana que viene una moción a pleno para hablar del Plan Local de Comercio y solo ha tenido 5 minutos para hablar de toldos. Mire, usted decía que no sabe si erraba al leerlo. Yo digo que no sé si usted hierra o miente. Y miente es, según la Real Academia Española, inducir a error. Y usted aquí lo que viene es, siempre una tras otra, a inducir a error. Cójase el informe de la Cámara de Cuentas, cójase las 5 recomendaciones, y me diga en cuál de las 5 se habla de toldos, señor Ortiz. Por lo tanto, como usted quiere inducir a error, usted miente según la Real Academia. 5 recomendaciones. Le emplazo a que su intervención en las 5 recomendaciones de la Cámara de Cuentas me diga dónde habla algo de errores. Segundo, la Cámara de Cuentas no ve ninguna irregularidad. Si la Cámara de Cuentas hubiera visto alguna irregularidad, lo hubiera elevado al Tribunal de Cuentas. Cuando lea, sepa interpretar lo que es una irregularidad, de lo que es una conclusión y lo que es una recomendación. Ni una sola irregularidad al Plan del Local de Comercio en los años 21 y 22, una serie de recomendaciones en las que en ninguna se habla de los toldos. Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, usted no hierra, usted miente. Se permite interpretar lo que los servicios de intervención de nuestra casa han decidido y han visto, que es nada. Se permite interpretar lo que la Cámara de Cuentas no ha visto, como pone en las recomendaciones. Si usted quiere fiscalizar la gestión pública, tiene trabajo. Si tiene alguna duda de lo que ha hecho este consejero, vaya a los tribunales. Guarde fila, porque están llenos de socialistas acusados. Vamos a hablar del Plan Local de Comercio que usted no ha hablado. Usted ha hablado de todos, porque los comerciantes no les importan nada. Ya lo demostraron cuando no quisieron apoyar Volveremos, o ya lo demostró en los presupuestos, como se lo dije el otro día, cuando les intentó quitar a los detallistas del Mercado Central una partida que les hubiera llevado abocados al cierre como asociación. Eso es lo que ustedes saben y eso es lo que a usted le importa de un Plan Local de Comercio 21-22, que no se ha conformado con una pregunta, que ha venido aquí con una comparecencia para dedicarle minutos y solo hablar de los toldos, donde la intervención y la Cámara de Cuentas no ha visto nada. Encima usted, por lo que veo, también es experto en valorar si un toldo cuesta más o cuesta menos. Traiga un informe con presupuestos de cuánto vale lo que esa subvención pidió esa asociación y si tiene alguna duda, vaya a los tribunales. Mire, quiero felicitar, lo primero, al equipo y al trabajo que hizo el jefe de servicio y todo su equipo, porque
en la Cámara de Cuentas se recibieron todas las alegaciones en el plazo establecido. Luego, también quiero agradecer por esa capacidad que ya desde el primer momento el área de Economía, con la señora Carmen Herrarte al frente, tuvo de interpretar un plan local de comercio que fue validado en plena pandemia y que, aun sabiendo que iba a haber una pandemia, nadie imaginaba las causas tan dramáticas que iba a tener para los autónomos y, en concreto, también para el pequeño comercio. El plan local de comercio, entre otras muchas cosas, también si se los lee, que tiene 3 bloques, dice que tiene que ser un plan local vivo, un plan vivo, más vivo, que es crear el programa Volveremos. El programa Volveremos, ese que creo que los señores socialistas no votaron a favor en el Pleno cuando tuvieron la oportunidad, o que pedían reducirle un 40% la dotación presupuestaria el año pasado. Pues un plan vivo significa rectificar, significa adaptarse y significa que ese plan teórico que nunca había imaginado lo que una pandemia y una guerra de Ucrania habría supuesto para la economía española, el plan local de comercio lo supo. La Cámara de Cuentas, en esas recomendaciones, que sí que le voy a hablar, que no habla de toldos, habla de reforzar el papel colaborador de la Cámara. Por supuesto que lo haremos. Habla de trazabilidad las actuaciones del plan. Por supuesto que lo haremos y se seguirán haciendo. Algunas se pueden hacer de forma cuantitativa y otras cualitativa. A día de hoy, la más cualitativa de todos, insisto, os Volveremos, porque tiene una trazabilidad de una aplicación que mide desde el primer euro hasta el último euro cómo se mueve. Pero si yo hago una dinamización comercial y estoy llevando, como fue hace un mes, 6.000 personas a las zonas comerciales, le puedo decir que no 6.000 personas. No sé cuánto ha vendido cada uno de esos comercios durante esas tardes. Lo que sí que sé son el compromiso que tienen todas esas asociaciones comerciantes que una y otra vez vienen al ayuntamiento para trabajar de la mano con nuestro servicio y fijar cómo tienen que ser esas dinamizaciones. Ese plan de comercio, ese informe de la Cámara de Cuentas, en las recomendaciones, habla de planificar y decidir tener un plan vivo y tener en cuenta al sector comercial. Plan vivo significa que Volveremos, que no estaba integrado en la estructura inicial del plan local de comercio, hoy se está haciendo. Tener en cuenta la opinión del sector comercial significa las decenas de reuniones que tenemos con los sectores para definir dinamizaciones, para definir cómo tiene que evolucionar Volveremos, para definir cómo tienen que ir las subvenciones. Porque este ayuntamiento lo que está haciendo es cosas pioneras para la ciudad de Zaragoza y para toda España. Es este ayuntamiento, y aquí tengo que hacerlo de la mano de vos, que por primera vez se ha puesto unas ayudas al comercio afectado por obras. Que por primera vez, como dice el plan local de comercio, que usted no ha hablado todavía del plan local de comercio, proponía hacer una oficina al autónomo. Este ayuntamiento ha puesto una oficina. Este informe de recomendaciones habla de documentar todo lo que se pueda. Pues por supuesto que seguiremos documentando todo lo que se pueda, como le decía, a veces de forma cuantitativa y a veces cualitativa. Señores, si quieren hablar, tanto hoy como en el pleno del día 30, del plan local de comercio, hable del plan de comercio y no se permita hablar de toldos e interpretar cosas que nuestros servicios de intervención no han visto nada, si no en su momento yo hubiera hecho los informes correspondientes, y que la Cámara de Cuentas no ha visto nada, porque si lo hubiera visto, lo hubiera, primero, reflejado como una irregularidad, segundo, incluso se hubiera permitido hablarlo en las recomendaciones, y tercero, lo hubiera llevado al Tribunal de Cuentas. Si usted tiene alguna duda, deje de errar, según usted, y de mentir, según la Real Academia de la Lengua, y haga lo que tenga que hacer y vaya a los tribunales. Ya a las intervenciones, señora Torres. Sí, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, pues yo no me focalizaré en los toldos, pero tampoco me uniré, consejero, a esa felicitación a la consejera de Economía de la legislatura pasada, porque desde luego el informe de fiscalización que hace referencia a los ejercicios 21 y 22, por lo tanto no haré ninguna valoración a su gestión, puesto que este informe no se refiere a su gestión, sino que se refiere a la gestión de la consejera de la legislatura pasada. Como digo, este informe, desde luego, no es para felicitarle. Vamos a ver, de lo que dice este informe, yo querría destacar dos cuestiones que me parecen muy significativas y muy relevantes para el funcionamiento del consistorio. Y que estas dos cuestiones a nosotros no nos resultan, desgraciadamente, nuevas, porque lo llevamos denunciando el Grupo Municipal Vox ya desde la legislatura pasada. Y estas cuestiones son las siguientes. La primera,
Tal y como este informe indica, muchas áreas de gobierno son las que tienen que estar implicadas en la gestión y en la puesta en marcha de este plan de comercio. ¿Qué sucede? Pues que se trabaja con una absoluta falta de coordinación entre las diferentes áreas. Y no me estoy refiriendo al área de economía, que pues efectivamente está claro que el informe lo dice, sino a que hay una falta en general de coordinación por parte del Gobierno entre las diferentes áreas a la hora de trabajar, que es algo muy evidente y que, como les digo, viene de la legislatura pasada y que el Grupo Municipal Vox lo ha dicho vez tras vez. Tiene que existir coordinación entre las áreas, porque si no existe coordinación entre las áreas nos lleva a ineficiencias y estas ineficiencias se traducen en un mayor coste para el ciudadano. Ustedes trabajan como compartimentos estanco y eso, insisto, que genera muchas ineficiencias. Y eso es lo que dice, en primer lugar, este informe. El mismo informe indica que para la ejecución de este Plan Local de Equipamiento Comercial del Ayuntamiento de Zaragoza, que implica a muchas áreas, como no ha habido coordinación, por la ausencia de coordinación, no existe una información global documentada que permita un análisis completo ni valorar en qué ha aportado cada una de las áreas. Porque, claro, para este plan de comercio es necesario que se implique el área de movilidad, los servicios de limpieza, el área de economía y muchísimas otras áreas de manera transversal. Segunda cuestión muy importante también para nosotros que este informe pone encima de la mesa y que no es nuevo y que venimos denunciando desde la legislatura pasada. No hay supervisión. Pero es que no hay supervisión en muchísimos convenios, desde muchísimas consejerías, y no hay supervisión tampoco en muchísimos patronatos y en muchísimas sociedades. Y me refiero a la supervisión política, a esa responsabilidad que tiene que ejercer el consejero o la consejera de cada área, la Consejería de Economía o la de Hacienda o la de Políticas Sociales, porque en muchísimas ocasiones nosotros ponemos y cuestionamos y preguntamos muchas cuestiones que no saben responder porque hay una falta de supervisión absoluta en lo que son, en muchísimos casos, los convenios, pero incluso la propia gestión, como le digo, de patronatos y de sociedades. Y a nosotros estas cuestiones que hemos denunciado a lo largo de esta legislatura y de la legislatura pasada son las dos cuestiones que nos parecen más importantes y que concluye claramente este informe de fiscalización, que además no da lugar a duda a ninguna cuestión ni debate, porque lo dice absolutamente y textualmente. O sea, que falta una supervisión, en este caso y en concreto, sobre este plan local de equipamiento comercial. Y además el informe también dice que se observa una falta de control y de supervisión desde el ámbito presupuestario, y en este caso lo que dice es que como no hay conceptos definidos en lo que es el presupuesto, pues claro, si tenemos que comparar la ejecución del presupuesto, las actuaciones reales con la liquidación presupuestaria y contable, pues es muy difícil de seguir. Algo que, bueno, no solamente ocurre en este caso con este plan en concreto, sino que también sucede con algunos otros. Y, como insisto, estas son las dos cuestiones y las dos conclusiones que a nosotros nos parecen más importantes y que no son una cuestión que atañe única y exclusivamente a la Consejería de Economía, que no atañe exclusivamente a este Gobierno, sino que es el gran drama de este ayuntamiento: la falta de gestión, la falta de supervisión y la falta de trabajar como un equipo de manera coordinada. Cosas concretas que nos parecen a nosotros significativos en este informe. Pues vamos a ver lo que deja claro, consejero, y esto sí que me dirijo a usted porque creo que usted será el que tenga que hacer esta reflexión. Lo que sí que deja claro este informe es que para estas cuestiones del desarrollo de este plan hay ya iba a decir dudas, pero no son dudas. Realmente lo que asegura este informe de fiscalización es que no es la Cámara de Comercio quien tenga que hacer estas actuaciones. Y esto también lo dice claro, porque dice exactamente:
Atendiendo a los expedientes examinados, no queda constancia de las aportaciones al desarrollo que la Cámara de Comercio haya realizado a este plan. Parece que ha sustituido la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público por un régimen de derecho privado que es menos rígido. Además, afirma este informe de fiscalización que se ha planteado por parte de este encargo a la Cámara de Comercio, se ha planteado como una subvención, cuando no es una subvención, sino que es claramente una prestación de servicios y, por lo tanto, está incumpliendo la Ley General de Subvenciones, porque está incumpliendo el artículo 2.1 de esta ley, porque incumple el límite de subcontratación del 75% para alcanzar el 89%. Por lo tanto, consejero, aquí sí que a usted me dirijo directamente, tendrá que darle una vuelta a las conclusiones de este informe de fiscalización y a ese convenio, tal y como está planteado, con la Cámara de Comercio. Y creo que tendremos oportunidad de seguir hablando de esto, mucho me temo. Muchas gracias. Gracias, señora Torres. Señor Ortiz. Muchas gracias. Para ser cosa mía, vaya lección le acaba de dar Vox. Fíjese que estoy en las antípodas ideológicas y esto que no va ni de izquierdas ni de derechas, sino que va de gestión pública exactamente, señora Torres, podría suscribirlo al 99% todo lo que ha dicho en su intervención, porque primero de todo yo no he hablado de ninguna irregularidad y repasés en mi primera intervención. El que ha mencionado el tema de las irregularidades ha sido usted, aproximadamente 5 minutos, pero mire, sí que voy a hacer autocrítica. Pensaba que iba a hablar de otras administraciones públicas, solo ha dicho una frasecilla sin más sobre otros socialistas. Lo que ha pasado es que se ha quedado 3 minutos de su contador vacíos. A lo mejor precisamente es que tienen mucho que callar sobre este tema. Y sobre lo de que no me leo el Plan Local de Comercio, pues mire, el tema de los toldos, precisamente, como he dicho, es la punta del iceberg, porque sí que me lo he leído. Y de 80 y tantas páginas que tiene, es verdad, solo hablan 3 páginas de los toldos de Delicias. En concreto, la 34, la 35, la 64 y un poco por encima la 45, 3 páginas y media. Porque el problema no es lo que dice el Partido Socialista, de verdad, que no, que ya sabemos que nosotros manipulamos todo. Pero es que no lo decimos nosotros, lo dice la Cámara de Cuentas en un documento de 83 páginas que señala todo tipo de errores e incumplimientos legales. Y yo no usaré palabras más gruesas que esas, también por una cuestión de cortesía. Así que me voy a dedicar los minutos restantes a leer, precisamente porque no me lo he leído, no nos lo hemos leído a nadie, ¿verdad?, lo que nos cuenta este organismo independiente compuesto de técnicos, ya que usted dice que no me lo he leído. Empezando por el final, las recomendaciones dicen textualmente, abro comillas, es necesario mejorar y ordenar los registros contables y presupuestarios para conocer el importe de los créditos utilizados en todas las actuaciones del plan. Sigue, la opinión del sector comercial al que van dirigidas las actuaciones y de los usuarios del comercio. ¿Cómo era eso de que hablaban con los comerciantes, que me acaba de decir en su primera intervención? Y también añade, este seguimiento debe quedar adecuadamente documentado de forma que tanto el Pleno como el Gobierno del Ayuntamiento puedan disponer de información completa sobre el desarrollo del Plan Local de Comercio y su grado de eficacia y eficiencia para la adecuada toma de decisiones. Vamos, que como también dice la señora Torres, sugiere esta frase que es que no es que no estuviésemos enterados los miembros de la corporación, el Pleno del Plan Local de Comercio, si es que no lo saben las otras áreas de comercio, de las otras consejerías, las otras áreas de gobierno de los mismos signos, del mismo color político. Por cierto, esto lo dice, porque no me lo he leído, en la página 46 del Plan Local de Comercio. Si vamos a la ejecución presupuestaria, o lo que es lo mismo, al dinero de los zaragozanos, ¿no?, que tanto les gusta decir, dice, abro comillas, el principal problema que plantea la ejecución es que es imposible verificar las actuaciones concretas que se pueden imputar y comprobar la cuantía efectiva del gasto que supone este plan. Y sigue, no hemos dispuesto de información sobre el seguimiento y control del plan. El Ayuntamiento no ha aportado documentación que soporte la realización de esta actividad de seguimiento. Sin esta actuación, el plan se convierte en un documento paralelo a la gestión e ineficaz para determinar la eficiencia del impulso y desarrollo del sector comercial de la ciudad. Ojo, ¿eh? Y si pasamos del final al principio, se expone que además de la Galería Comercial de Delicias, que actuó de proyecto piloto con sus famosos toldos, había otra galería piloto, Casco Histórico. Sin embargo, abro comillas, en el caso de la Galería Comercial Zaragoza Esencial, su carácter BIC ha impedido la realización de las actividades planificadas. No es posible realizar las actuaciones previstas similares a las de la Galería Delicias.
Por otro lado, afortunadamente. Por lo que se desistió de este proyecto y se realizó por la empresa X el análisis, propuesta conceptual y preliminar y redacción de proyecto del Paseo Comercial Torrero y a otras actuaciones como el plan de plazas y la reforma de Salamero. Es decir, ¿cómo es posible que nadie se pispase de que estábamos ante un BIC durante toda la formulación del plan de comercio? Pero es que encima luego hubo que gastar aún más dinero en reformular el proyecto a Torrero, tal y como se señala en el Plan Local de Comercio. Pero es que ya para acabar, hemos hablado del final y también del principio, pero no hemos leído el cómo. Y es que fíjese que somos malos los socialistas y que no me he leído el Plan Local de Comercio, que la página 37 del informe cuenta que ustedes financiaron parcialmente esta chapuza con fondos Next Generation que da el Ministerio de Economía a los ayuntamientos para mejorar el comercio, en concreto alrededor de 2 millones de euros del Gobierno de España. Y también, por otro lado, mediante convenios con Cámara de Comercio, como dice la señora Torres, donde en la página 43 se expone que si el límite de subcontratación es del 75%, el ayuntamiento le alcanza el 89%, y también que no hay ningún tipo de, abro paréntesis, constancia documental de las labores de coordinación, seguimiento y difusión que se debe realizar de acuerdo con las exigencias de los convenios. Y sigue. Queda constancia en el expediente de la revisión y aprobación de las cuentas justificativas presentadas por estos convenios, pero no hemos dispuesto de información sobre la composición y actuaciones de las comisiones de seguimientos previstas en los convenios o de si se ha realizado alguna actuación valorativa de las acciones realizadas, su impacto social y comercial, el cumplimiento de indicadores y objetos del plan, etcétera, que eso es responsabilidad del actual Gobierno y de la actual Consejería de Económica. Y también, porque no sigo sin leerme el Plan Local de Comercio, eso está en su página 43, también por si se las quiere leer. En definitiva, ustedes nada más de llegar al cargo dijeron que iban a romper con el Plan Local de Comercio, pero este Gobierno tiene una responsabilidad, según marca la Cámara de Cuentas, tanto contable como presupuestaria, como de toma de decisiones políticas. Usted tiene unas obligaciones adquiridas del anterior Gobierno que van con el cargo. Y vemos, para nuestra sorpresa, que no solo no tomó nota, sino que se justifica. Usted, si no recuerdo mal, en la comparecencia de su presentación de 18 de julio de 2023, en el minuto 42:30 de la comisión, dijo: ya para acabar, decía que soy poco imaginativo. Han comentado que no conozco el sector público. Le puedo decir que soy demasiado imaginativo y ambicioso, y quizás pues me da miedo que mis ritmos sean muy ambiciosos e imaginativos para las capacidades que tenemos. Pues fíjese que unos funcionarios y técnicos de la Cámara de Cuentas, con todas sus capacidades, en efecto les han dicho que sí, que están siendo demasiado imaginativos. Gracias. A ver, señora Torres, yo creo que ha aprovechado que la comparecencia había varios minutos para hablar y ha estado hablando de coordinación entre áreas, pero nada relacionado con el Plan Local de Comercio. No me ha dicho qué acción del Plan Local de Comercio tenía alguna referencia de falta de coordinación. Yo creo que lo que has puesto lo puedes poner, pero que no es el foro. Yo más adelante sí que le voy a explicar cómo otras áreas han podido ayudar. Yo creo que no ha hecho bien, porque incluso que le alabe el Partido Socialista, algo ha debido fallar, pero yo no he visto ningún desvío en el Plan Local de Comercio 21-22, ni siquiera en que lo hubiera podido llevar al año 25 a este área de economía, porque no olvidemos que este informe es un informe de la Cámara de Cuentas evaluando unas acciones del 21 y del 22. ¿Qué, señor Ortiz? Pues sí, durante muchas páginas se dedican a enumerar lo que ocurrió, porque son muchas páginas durante 2 años en las que tienen que enumerar, pero tú cuando enumeras lo que ha ocurrido de forma objetiva para luego detectar unas irregularidades o formalizar unas recomendaciones, de todo eso, de esas 80 páginas que usted está diciendo, con anexos, con detalles, ninguna de esas cosas que usted ha dicho aparece en las recomendaciones. Céntrese en las recomendaciones. Obviamente ellos tienen que hacer una descripción objetiva de todo lo que hay y llevarlo a unas recomendaciones. De las cosas que dice este plan, que es la base de todo, las medidas de actuación de las líneas estratégicas son muchas, que yo les voy a enumerar ahora, porque mire, si ustedes están ahí con 10 personas, solo con 10 concejales, es porque así los han puesto los zaragozanos. Y entre otras muchas cosas, los autónomos y los comerciantes. Entre otras muchas cosas, esos autónomos y comerciantes que el anterior Gobierno salvó de una crisis que, por supuesto, el Gobierno de España no supo enfocar, que aprovechó la crisis para encerrarnos, para matar al comercio y para
Ya se verá en los tribunales si para hacer lucro personal con la compraventa de mascarillas, mientras se dedicaba el Gobierno de España a eso y los tribunales presuntamente lo dirán, porque ahora están todos en ello, este Gobierno se dedicaba a ayudar a los comercios. Y en el año 2023, en el mayo de 2023, ¿sabe qué dijeron los comercios, los autónomos y los zaragozanos? Que ustedes ahí con 10 y el Partido Popular aquí con 15. Esa es la gran diferencia. Ese es el mejor informe de un plan local de comercio. No del 21-22 que se está evaluando aquí, sino de ese periodo. Porque el plan local de comercio, y me quedo con todo eso, y quédeselo y grábeselo a fuego porque me va a escuchar mucho tiempo y me va a tener mucho tiempo aquí dirigiendo el comercio de esta ciudad, que tiene que ser un plan vivo. Y un plan vivo, que hay cosas que se escribieron que no pueden tener valía hoy en el año 2025 y otras que lo van a tener. Mire, señora Torres, que hablaba de adaptarse. En este plan local de comercio había 3 estructuras. Una relacionada con medidas organizativas y de comunicación, otra propuestas urbanas y otra instalación de digitalización de los comercios. Si hablamos de actuaciones urbanísticas, donde, por ejemplo, entre otras cosas, se ponía que habría que integrar la movilidad o espacios sostenibles y verdes, vayan a la Plaza Salamero y verán esa plaza, con qué concepto se hizo. Vayan a la Avenida Navarra, la primera fase, y vean cómo se ha integrado la movilidad de bicicleta, cómo se ha integrado en ese plan. Si queremos hablar de limpieza en las calles, vayan a hablar. No duden en preguntarle a nuestra consejera de Movilidad y Medio Ambiente y verán los planes específicos de zonas específicas que se limpian por encima de la media, ya que son zonas de afluencia. Si aquí hablaba concretamente de ayudas a la creación y transmisión de negocios, este mes hemos anunciado la oficina del autónomo. Si había que poner aquí que hay que minimizar las trabas burocráticas, no se preocupen que pronto tendrán noticias de la simplificación administrativa. Si hablaba de campañas de promoción y comunicación de los comercios, cada vez que abrimos la boca volveremos, más allá de que le tiemblen las canillas a la oposición, es una campaña de publicidad para nuestros comercios, donde nuestros jóvenes saben que tienen que dejar comprar en Internet y también descubrir los comercios. Si hablaban que hay que ayudar a digitalizar, 1 millón de euros al año, más allá de devolvernos 1 millón de euros al año para que nuestros comercios y nuestra hostelería tengan las últimas herramientas digitales. Pero como les decía, también hablaba que no nos olvidemos de los mercados tradicionales que están en las zonas comerciales. Entre otras cosas, es este Gobierno el que ha consolidado el mercado agroecológico que se hace en Unizar. Les invito a que vayan. Pero como es un plan vivo, hay muchas cosas que no estaban escritas aquí, como volveremos, o hay muchas cosas como que está aquí y como lo han pedido los comerciantes, lo hacemos, que son los planes de videovigilancia. ¿Y sabe qué ocurre? Que tenemos unas cámaras en la calle Delicias instaladas desde hace 5 meses. ¿Y sabe qué ocurre ahí enfrente? ¿Los conoce usted, señor Ortiz? Hay enfrente que llevan 5 meses sin querer activarlas. Como ustedes se conocen tanto, vaya al delegado del Gobierno, que creo que es de los suyos, y le diga, por favor, no en mi nombre, sino en nombre de todas las asociaciones comerciantes, que active esas cámaras, porque un plan vivo es lo que piden. Por favor, vaya y cruce la calle. Lo que pasa es que no sé usted, señor Domínguez Ortiz, en qué grupo se ha quedado, si en el que se habla con la señora Alegría y con el delegado del Gobierno, con el que no se habla o incluso con el que no se tiene en cuenta. Pero si tiene algo que decir, por favor, cruce la calle, porque hay decenas de peticiones de comerciantes el que nos piden cámaras de videovigilancia y seguridad. Eso significa un plan vivo, escuchar y adaptarse. Mire, la Cámara de Comercio, no sé si tienen alguna duda contra su trabajo y lo que hacen, pero el presidente de la Cámara de Cuentas, dijo en Cortes el pasado 28/4, que el convenio de la Cámara, con la Cámara para la elaboración del Plan Local de Comercio, en tanto que Corporación de Derecho Público y órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas, está permitido. ¿Vale? Entonces, escuche, y de hecho, fíjese, está permitido que el anterior Plan de Comercio, señora Torres, se lo digo para que también vea, lo hizo también la Cámara de Comercio. ¿Y sabe quién lo firmó? ¿Y quién les dio el dinero? El alcalde de Zaragoza, señor Belloc, pero en ese caso incluso apoyado por el presidente de la Comunidad de Aragón, Marcelino Iglesias. Creo que el Partido Popular no ha descubierto ninguna fórmula de colaboración ni de conveniar para realizar planes locales de comercio con la Cámara de Comercio. Si eso valía entonces, también valía ahora. Pero, por supuesto, ya le digo que tendremos en cuenta las recomendaciones.
Por favor, señor Ortiz, la próxima vez dedíquese a hablar de recomendaciones, transmita lo que quieren los comerciantes, porque cada vez que viene aquí y tiene, como es en este caso, muchos minutos, lo que hace es perder el tiempo y demostrarle a los comerciantes y autónomos de Zaragoza que realmente lo que les importa son ellos y no intentar buscar donde no hay ni proponer cosas que ellos no piden, ni ocurrencias como institutos de mercados para colocar a su gente y montar chiringuitos. Pasamos al punto número 39, interpelación del Grupo Municipal Vox, para que se dé respuesta a las siguientes cuestiones. Primera, ¿en qué estudios o informes técnicos se basa la decisión de crear exactamente 11 nuevas oficinas municipales de consumo? Segunda, ¿qué financiación específica, si la hay, aporta el Gobierno de Aragón para la instalación y el mantenimiento de estas 11 oficinas en el marco de la Ley de Capitalidad? Tercero, ¿se ha realizado un análisis comparativo detallado del número de OMICs en otras ciudades españolas de tamaño similar a Zaragoza? ¿Y cuáles son las conclusiones de dicho análisis que justifican la propuesta de 11 oficinas? Cuarto, ¿cómo se va a coordinar la actividad de las nuevas oficinas municipales de consumo con la labor que ya realizan asociaciones de consumidores y usuarios en Zaragoza y Aragón para evitar duplicidades y optimizar la atención a los ciudadanos? Y quinto, ¿cuál es la estimación del coste de la inversión inicial y el coste anual de funcionamiento de esta red de 11 oficinas? Señora Torres. Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente nos queremos dirigir a esta reciente licitación para la instalación de 11 nuevas oficinas municipales de consumo en nuestra ciudad, porque nosotros entendemos la importancia de garantizar la protección de los derechos de los consumidores y de los usuarios, pero la verdad es que la magnitud de esta propuesta y los argumentos esgrimidos en los pliegos técnicos nos generan serias dudas sobre su pertinencia y sobre su eficacia. En primer lugar, consejero, los pliegos justifican la asunción de estas competencias en materias de consumo en virtud de la Ley de Capitalidad de Zaragoza. Si bien esta ley reconoce un estatus especial a nuestra ciudad, nos resulta preocupante que aludan a ella para justificar una expansión de servicios de esta envergadura sin que al mismo tiempo se haya negociado o previsto una financiación específica y suficiente por parte del Gobierno de Aragón que acompañe y respalde económicamente el ejercicio de estas competencias ampliadas. La Ley de Capitalidad lo que debería de hacer es implicar un compromiso financiero bilateral y no la mera justificación por parte del Ayuntamiento para que asuma en solitario una carga económicamente muy considerable. En segundo lugar, la cifra de 11 nuevas oficinas municipales de consumo lo que hace es, las hemos contrastado con otras ciudades y la verdad es que nos parece un número muy elevado. Fíjese que aproximadamente Sevilla cuenta con 3 oficinas. Málaga, que también es una gran ciudad, con 2, y Bilbao con otras 2 oficinas municipales de información al consumidor. Esta desproporción en el número de puntos de atención al consumidor nos lleva a cuestionar si la cifra de 11 responde a un análisis riguroso de las necesidades reales de la ciudadanía de Zaragoza o si, por el contrario, excede de lo que sería razonable y de lo que sería eficiente. Queremos saber si se ha realizado un estudio comparativo y detallado que justifique esta diferencia tan importante entre el número de oficinas en otras grandes ciudades con respecto a las de Zaragoza. Y, en tercer lugar, consejero, no podemos obviar la importante labor que ya vienen realizando y desarrollando otras asociaciones de consumidores y usuarios de Aragón, que muchas de ellas tienen presencia y tienen actividad en Zaragoza. Son, además, entidades que están reconocidas y subvencionadas por el propio Gobierno de Aragón. La creación de una red extensa de oficinas municipales podría solapar funciones y dispersar recursos en lugar de fortalecer y coordinar los esfuerzos ya existentes. Queremos saber si se ha evaluado la posibilidad de potenciar esta colaboración con estas asociaciones en lugar de proceder a crear nuevas estructuras municipales. No podemos obviar que la creación de estas estructuras municipales supone una inversión importante que verdaderamente, en términos de necesidad social y de eficiencia de gestión de los recursos públicos, a nosotros nos generan ciertas dudas. Y
Por eso planteamos nuestra interpelación, evidentemente por la cantidad de preguntas, ¿no?, que le lanzamos al consejero, ¿no? Nosotros queremos saber en qué estudios y en qué informes técnicos se ha basado la decisión para crear y para que haya 11 nuevas oficinas municipales de consumo. Queremos saber qué financiación específica, si es que la hay, va a venir del Gobierno de Aragón en el marco de esa ley de capitalidad. Si se ha realizado un análisis comparativo, ¿han visto ustedes cuál es el número de oficinas en otras grandes ciudades? ¿En qué se justifica? ¿Qué necesidades tiene diferentes la ciudadanía de Zaragoza para tener este número tan elevado de oficinas? ¿Cómo se va a coordinar? ¿Cómo se va a supervisar la labor de esas oficinas municipales? ¿Y cuál es la estimación de ese coste total de la inversión inicial y el coste anual del funcionamiento? Muchas gracias. Gracias, señora Torres. Yo creo que vamos a empezar por la frase que creo que más le interesa escuchar hoy, y es que no hay ningún sobrecoste respecto a lo que venía ocurriendo en los años pasados. O sea, quédese tranquila que no hay ningún sobrecoste, y ahora le explicaré por qué. También le quiero matizar un error en los datos que está aportando. No son 11 puntos de información al consumidor, son 15, que hemos sacado en 11 lotes. ¿Y por qué son 15? Le voy a decir, más allá que luego le justifique con artículos y leyes, por voluntad política. O sea, ¿por qué hay 15? Por voluntad política. Cogimos el mismo dinero que teníamos hasta ahora y dijimos cómo podíamos ser más eficiente. Porque la ley, el artículo 28.2 de la Ley 16/2006 de Protección y Defensa de los Consumidores dice que las oficinas públicas de información al consumidor deberán atenderse a los criterios de eficacia y mayor proximidad a los consumidores. Ahora volveré a esto. Creo también que es importante diferenciar bien lo que es una oficina municipal de información al consumidor, que depende, obviamente, del ayuntamiento, de lo que es una oficina de reclamación y protección al consumidor, que es lo que gestiona el Gobierno de Aragón. Son dos cosas diferentes con un objetivo totalmente diferente, tal y como recoge la Ley de Capitalidad y competencias del Gobierno de Aragón. Entonces, si he dicho esto, vuelvo a por qué son 15. Ya le estoy diciendo que es una voluntad política, es la única voluntad política que le dije a los técnicos, y atendiendo, ni siquiera lo sabía, los técnicos me lo han dicho, los propios técnicos, esos criterios de eficacia y mayor proximidad. Teníamos 6 oficinas de información al consumidor en ciertos distritos de la ciudad de Zaragoza, y teníamos 3 oficinas específicas, donde en esas 3 oficinas específicas, basadas en el centro, solo se respondía de preguntas muy específicas, de información específica, como puede ser las telecomunicaciones. Lo que dijimos es que no quería que, viendo la eficiencia y la proximidad, queríamos convertir el coste de esas 3 oficinas específicas en llegar al máximo de distritos posibles. ¿Por qué? Porque, por desgracia, nuestros técnicos nos informaron de que la mayor parte de las personas que se presentan en esas oficinas a pedir información es gente mayor. Entonces, que según en qué distrito estés, puedas acercarte dando un paseo a tu distrito a que te informen, y según en qué distritos vivas, tienes que coger un autobús y venir al centro, consideramos que no era lo más justo. Entonces, sin incrementar un solo euro, lo que hicimos fue repartir. Obviamente, si coge la partida presupuestaria, ha incrementado algo, porque esos costes que tenían esas 6 oficinas, más las 3 específicas, creo que vienen de un contrato que había finalizado extinguido en el año 2013, y desde el año 2013 estábamos en convalidaciones de gastos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido coger la misma masa salarial y actualizar el IPC para poder volver a sacar. O sea, que creo que no hay ningún tipo de incremento de gastos más allá de lo que una inflación no revisada en muchos años ha tenido que aplicarse. Si me habla de otras ciudades, es que sinceramente, cuando di esta orden política de que todos los distritos y esa gente mayor se merecía tener una oficina cerca de casa, y sacrificábamos los específicos porque consideramos que todos que ocupen, todas las asociaciones o empresas que desarrollen la labor en los distritos, tienen que saber informar a los consumidores en todos y cada una de las preocupaciones que tienen, sean específicas o sean generalistas. Y a partir de ahí me hablaba también que qué dinero nos da el Gobierno de Aragón. Pues el Gobierno de Aragón da unas ayudas
para los programas propios de las oficinas de información al consumidor. El año pasado, año 2024, se concedió una subvención de 40.000 euros a la oficina. Cada año se vuelve a solicitar la subvención. Entonces, a partir de ahí, yo creo que espero haber sido claro. No miré, como le decía, qué hacían otras ciudades. Sí que le puedo decir que Madrid tiene 21 oficinas, una en cada uno de los distritos. Tienen más distritos que nosotros, la filosofía, o sea, los números no pueden ser igual, pero creo que la filosofía es la misma, que todos los distritos se traten de forma igual. Y como le dije, nos queda pendiente, que me gustaría en este mandato ponerlo en marcha, también a esos barrios rurales buscar esa fórmula que ante pequeños colectivos podamos darles ese servicio y que no tengan que desplazarse a nuestras oficinas centrales o utilizar la vía telefónica, que está abierta para todos, o la vía digital a través de Internet, que está abierta para todos. Señora Torres, no sé si le queda algo de tiempo, o bueno, sí, le queda tiempo, obviamente. Gracias. Bueno, consejero, pues me alegro de que me diga que no hay un sobrecoste, aunque lo hay, aunque solamente sea por la actualización pertinente, por supuesto que lo hay. Y esto pone de manifiesto que, desde luego, tenemos distinta visión de lo que tiene que ser la gestión, porque nosotros, la verdad es que vemos sobredimensionado este servicio. Creemos que no es necesario semejante despliegue en Zaragoza de oficinas de atención al consumidor. Nosotros lo que creemos es que tenemos que tener un buen sistema a través de informático, una buena plataforma, una buena página del Ayuntamiento de Zaragoza para que las personas se relacionen con el ayuntamiento de una manera muchísimo más rápida y también, al final, más eficaz y más eficiente, porque los recursos son limitados y lo que estamos haciendo aquí es mantener estructuras y, además, agrandarlas, algo que nosotros, desde luego, estamos absolutamente en contra. Habla usted de las personas mayores, que me parece, bueno, pues sí, desde luego que las personas mayores necesitan otro tipo de acompañamiento y de asesoramiento. Pero fíjese, consejero, que hay otras maneras y otras fórmulas de acompañar a esas personas mayores y de resolver este tipo de cuestiones que no teniendo que poner una oficina con el gasto que supone tener una puerta abierta y tener ahí un personal que, por supuesto, tiene un coste de manera significativa. Bueno, ustedes lo han visto así políticamente y nosotros políticamente, desde luego, no lo compartimos porque, como digo, no es una buena gestión de los recursos existentes, porque lo que tenemos que hacer es aligerar la administración y no seguir creando más estructura de la que ya tenemos. Muchas gracias. Sí, gracias, señora Torres. A ver, vuelvo a insistir. Claramente, estructura cero, o sea, no incrementa la estructura para nada. O sea, son en la oficina de atención al consumidor, la OMIC de la ciudad de Zaragoza tiene los mismos funcionarios que tenía y tendrá. Lo único que se ha hecho es que con una dotación de 105.000 euros masiva se han licitado estos 11 lotes para 15 PID, o sea que la estructura no es ninguna, es una licitación que tiene un coste y, como le decía, es el mismo coste que venía hasta ahora ofreciéndose con una distribución eficiente y yo creo que menos eficiente. Y luego ya pues serán criterios, porque vuelvo a insistir, lo he dicho antes, tenemos nuestra página web, tenemos nuestra atención telefónica y esos mismos funcionarios que existen en la oficina también de forma centralizada pueden recibir. Pero un poco es la visión que yo creo que teníamos política. No seré yo el que mire a los ojos a nuestros mayores y les diga que les quitamos las oficinas y que se tienen que buscar la vida digitalmente, porque sabemos que a día de hoy en la población de más edad hay una brecha digital con la que seguimos trabajando para reducirla, pero no llegará a desaparecer. Y como si hay una brecha digital en nuestra población de en torno al 20%, cuando vas a edades mayores todavía se agrava y ellos son los que más los que las estadísticas nos dicen que más utilizan estas oficinas municipales de información, pues como le digo, no soy yo el que mira a los ojos a la gente mayor cuando me los encuentre por la calle y les diga que les hemos quitado ese servicio. Interpelación, punto número 40, interpelación del Grupo Municipal Vox.
¿Cuáles son los motivos concretos en la información oficial que maneja el Gobierno de Zaragoza sobre la situación actual del fallido o paralizado proyecto de centro de datos de Microsoft en el PTR? ¿Se le va a dar un uso industrial alternativo a la parcela desechada por Microsoft? Considerando el impacto del reciente apagón eléctrico del 28 de abril, ¿ha elaborado el Gobierno de Zaragoza un plan de contingencia específico o un conjunto de medidas para contrarrestar los posibles efectos negativos de este evento sobre las inversiones empresariales ya comprometidas o previstas y para transmitir seguridad y confianza a los potenciales inversores en relación con la fiabilidad de las infraestructuras de la ciudad? ¿Han mantenido reuniones con los promotores de los futuros centros de datos para conocer de primera mano sus peticiones de acceso a red eléctrica? Señora Torres. Sí, muchas gracias. Bueno, desde la legislatura pasada ya nuestro Grupo Municipal puso el foco en la potencialidad que había en nuestro territorio para captar inversiones empresariales en el sector tecnológico y específicamente, además, en el de los centros de protección de datos. Tal fue así que finalmente es la región con un mayor volumen de captación de inversiones anunciadas para este sector y gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft, que han dado el paso en este sentido. Pero recientemente hay informaciones que apuntan a la paralización del proyecto de centros de datos previstos por la empresa Microsoft en el Parque Tecnológico del Reciclado, en el PTR, así como sus previsiones de elevar a 15 años el plazo para culminar sus 3 centros de datos anunciados, La Muela, Villamayor y otro junto a Puerto Venecia, así como el contexto derivado del apagón masivo eléctrico que ocurrió el 28 de abril con sus potenciales efectos en la inversión empresarial nos lleva a hacer algunas reflexiones, ¿no? La primera que hacemos es si la razón alegada por Microsoft para renunciar al proyecto en el PTR es realmente la calidad del aire. Y eso es lo que nos gustaría que usted nos aclarase con la información oficial que usted tenga, ¿no? Porque si es por la calidad del aire, no podría alegar lo mismo otra empresa, como por ejemplo la empresa Meta, que también quiere implantar otro centro de datos en el mismo entorno. Es que ha sucedido algo diferente que haya empeorado la calidad del aire en ese momento en el que Microsoft tomó esa decisión. ¿Piensan ustedes dirigirse a Microsoft por si ese terreno industrial se puede reactivar para otros proyectos o enajenarlo para captar inversiones adicionales en la zona? Dada la alta demanda de suministro eléctrico que requieren estos centros de datos, ¿se están realizando trámites por parte del Ayuntamiento para la ampliación de la subestación eléctrica de Montetorrero? Además, con el apagón del 28 de abril y la inseguridad que ha generado eso con respecto al suministro eléctrico, no podemos pensar que puede ser un factor que espante a proyectos de inversión ya anunciados. ¿Han tenido ustedes algún feedback? ¿Han tenido alguna preocupación por parte de estas empresas que han anunciado que quieren instalarse en Zaragoza tras este apagón que se ha producido? Y dado que Microsoft, por ejemplo, debe de competir en concursos públicos con otros promotores de centros de datos para conseguir acceso a transporte y distribución por parte de la red eléctrica, al sobrepasarse la capacidad de los nudos, ¿van a hacer o va a decaer alguno de los proyectos anunciados por esta cuestión? Nos gustaría que nos respondiese a todas estas cuestiones, consejero, con información pues, oficial, ¿no? Más allá de la que nosotros podamos leer y obtener a través de los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias, señora Torres. Creo que en una parte de esta interpelación le tendré que decir lo mismo que le digo siempre. Hay unos acuerdos de confidencialidad, que hay cosas que se pueden decir y otras no. Hace muchas preguntas e intentaré llevar, empezó por Microsoft, acabamos por red eléctrica, intentaré llevar un hilo conductor que permita ser lo más claro y expositivo posible. Como le decía, pues eso, hay ciertas cuestiones que están sujetas a acuerdo de confidencialidad que de momento se deben quedar. Segundo, importante, y creo que debe quedarse con eso, es que Microsoft no ha desechado ninguna parcela. Esa parcela es propiedad de Microsoft y tienen intención de utilizarla en el futuro. Los centros de datos trabajan bajo un concepto de hiperescalar, es decir,
hablo de Microsoft y hablo de cualquier proyecto de centros de datos. Deciden un territorio, crean una región de datos y en esa región de datos pues llegan a montar 2, 3, 4 instalaciones. Cuando la primera se satura, pasan a la segunda y cuando hay alguna deficiencia en alguna de ellas, pues siempre pueden tener un back de seguridad. Por lo tanto, Microsoft, en esos cuatro proyectos que tiene en esta región, actualmente siguen con todos los trámites y tiempos previstos de digas y de pigas. Habrá un primer centro, no serán 4 a la vez, habrá un primer centro, luego habrá un segundo, un tercero y un cuarto. Obviamente, esto no estamos hablando de que cada centro va cada trimestre uno, sino son proyectos a años, porque las perspectivas de mercados les dicen que acabarán teniendo que hiperescalar y que creen que en esa región son cifras muy similares a las que nos está contando o la que Amazon ya ha hecho públicas, de que la región de Zaragoza, que así le llaman al entorno donde están, tiene 4 centros. Más allá de eso, también nos preguntaba si tienen miedo, se están preguntando, a ver, son ellos los que solicitan a Red Eléctrica. Espero que Red Eléctrica no se tome 6 meses para ver si ha habido un ataque, un hackeo, si ha habido un sabotaje o qué es lo que ha ocurrido, o que todo el mundo está en contra del Gobierno de España y ahora vamos a bloquear. Yo creo que si Red Eléctrica, como otras infraestructuras públicas, empiezan ya a invertir y a poner gente eficiente a los mandos, no amigos, creo que al Gobierno, al territorio de Aragón, nos irá mucho mejor. Sí que quiero decir, quiero agradecer a los centros de datos, porque si durante esas horas que estuvimos en apagón total nos pudimos comunicar, fue gracias a las redes sociales, y si las redes sociales funcionaban es porque estaban en los centros de datos. Y los centros de datos tienen un mínimo por ley de autonomía eléctrica. Más allá de esas autonomías eléctricas, le garantizo que empresas tecnológicas referentes como son Amazon Web Services o Microsoft están muy por encima de los estándares en la cobertura y la autonomía respecto a apagones. Estamos hablando de muchas horas, de muchos días de autonomía. También quiero aquí y hacer hincapié a través del concejal delegado, que lo transmita al equipo, como se lo transmití personalmente, pero quiero aprovechar que hoy es más público, el agradecimiento a todos los funcionarios de la casa y en concreto a los de redes y sistemas, porque los redes y sistemas del ayuntamiento, como teníamos unos protocolos de emergencia, funcionaron perfectamente. Todos los servicios informáticos de la casa funcionaron perfectamente. Hubiéramos tenido una autonomía, no quiero decir limitada, pero muy amplia, porque los grupos funcionaron y ya teníamos camiones preparados con más gasoil por si se agotaba el gasoil de los grupos. Por supuesto que nos servirá esto para sacar conclusiones, porque tú puedes prever ciberataques, puedes prever apagones totales o deficiencias de energía, pero hasta que no ocurren es complicado saberlo. Al día siguiente del apagón, yo creo que fue el martes, el concejal delegado me lo confirmará, hubo una reunión no solo de esta área, sino de todas las áreas, para en caliente ya sacar las conclusiones y tenemos que tener definido pues un poco un plan de trabajo de qué es lo que pudimos ver ya en un caso real, porque esto ya sí que se habla de un caso real, lo que pudimos ver. Pero en el caso del área de economía, por la parte de transformación de redes y sistemas, felicitar, porque todo lo que se había previsto ocurrió tal y como se había previsto y que los planes fijados respondieron perfectamente. Y a partir de ahí yo creo que poco más le puedo decir dentro, como decía, de esa confidencialidad que hay. Señora Torres. Pues gracias por su respuesta, consejero. Entonces, aunque no me puede decir nada más, me quedo con la idea de que los 4 centros de datos van adelante. Quizás saco la conclusión de que no sea en el PTR, aunque mantienen la parcela, sino que quizás sea en otro sitio. Pero bueno, es una buena noticia saber que seguimos hablando de 4 centros, porque el señor
García Muro hace así con la cabeza, pero nosotros ya le he dicho que estamos planteando esta cuestión por lo que hemos leído en la prensa, que bueno, entendemos que algo de certeza tiene la noticia, ¿no? Y si no es así, como tampoco me lo puede confirmar por un tema de confidencialidad, pues con eso nos quedaremos. Pero bueno, es una buena noticia que estos 4 centros de datos por parte de Microsoft siguen adelante. Pues muchísimas gracias. Sí, le quiero matizar. Los 4 centros en las 4 ubicaciones, o sea, no es que estén buscando otra ubicación, en las 4 ubicaciones, incluida la del PTR, siguen adelante y siguen con los procesos de DIGA y PIGA. O sea, no es que hayan confirmado que quieren abrir 4 y que van a buscar otro. Ese terreno del PTR pertenece, la propiedad es Microsoft, son los propietarios de ese terreno y sobre ese terreno siguen adelante, como con los otros, con la tramitación y los tiempos de los DIGAs y de los PIGAs. Puntos 41 y 42. Se les dará respuesta escrita a petición del grupo proponente. Pasamos a preguntas de respuesta oral. Punto número 43, Grupo Municipal Socialista. ¿Qué objetivos se han fijado y ha alcanzado este equipo de gobierno con el reciente viaje a París del consejero y acompañantes? Señor Ortiz. Gracias, consejero. Hemos tenido noticia del evento que tuvo lugar en París entre el 18 y el 20 de noviembre de 2024, un evento al que viajó usted como consejero, acompañado de 2 asesoras que no forman parte de este área y en vez del propio asesor que está adscrito a su consejería. Y nos hemos enterado, porque como suele ser habitual, ¿no? Usted la otra vez que fue a China, pues hizo una comparecencia a petición propia de informe de gobierno municipal en el Pleno. Y esto, esta vez, que sepamos, no ocurrió. Tampoco lo han prodigado en redes sociales. Nosotros nos hemos tenido que enterar de este viaje del área además de Economía, del área de Transparencia, por las facturas, por los Jotas de Hacienda. Más allá de eso, no seremos nosotros, por supuesto, quienes critiquemos los viajes institucionales siempre que tengan un objetivo positivo y el municipio saque un rédito. Pero es que no sabemos para qué han ido y nos asaltan dudas, ya que, como decimos, no hemos sabido nadie absolutamente nada de este viaje. Se trata del Salón de Alcaldes y Colectividades Locales. Y entendemos ahí, el Grupo Municipal, que en su caso, a nuestro juicio, tendría que haber ido en todo caso la alcaldesa o la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, que es quien tiene a priori la competencia para este tipo de asuntos y de eventos. Y lo que más nos choca entre las facturas, donde constan los vuelos, los desplazamientos en Uber, los desayunos, las comidas, las cenas para 3 personas, es que el día 19 fueron a comer a un restaurante, se llamaba la Boulangerie L'Equilibre. Fueron a desayunar a las 11:25 de la mañana, según la factura, pero es que en ese horario era el bloque Laboratorios de Planificación Ecológica, comprendidas entre las 10:30 y las 12 de la mañana. Es decir, que ustedes fueron a desayunar a las 11:25 a mitad de este bloque y, por tanto, no pudieron asistir. Pero es que el 20 de noviembre... según se ve en los Jotas, cogieron un Uber a las 12:55 del mediodía para irse del recinto cuando era la mesa de energía y por la tarde el final del premio a la innovación. Y no consta que volviesen a ese recinto, siendo que el evento acababa a las 6:30. Es decir, sabemos que esto a lo mejor no es relevante, pero nos parece, en efecto, nos parece un dato a tener en cuenta, por lo cual parece ser que no se asistió a varios bloques, a varias conferencias en un evento que, como decíamos, ustedes iban con representación institucional. Entonces nos gustaría saber, siendo que parte del día 19 y parte del día 20, en concreto prácticamente todo el día o toda la tarde del día 20 no asistieron, qué conclusiones y qué objetivos sacaron de este viaje. Gracias, señor Ortiz. Hoy creo que está la que viene que hablan de asesores. Parece que un poco la parte de asesores en el PSOE es algo transversal que les ocupa y les preocupa.
efectivamente, en noviembre del 24, el viaje tenía como objeto asistir al Salón de Mer. No es un salón institucional, como usted dice. Si quiere, yo le echaré una mano al que la haya preparado la comisión y en francés le traduciré un poco lo que había para que no confunda lo que significa institucional de lo que significa trabajo. Mire, el Salón de Alcaldes no es un salón institucional. El Salón de Mer no es institucional. Es un evento donde participan 1.400 expositores en el que ofrecen cualquier tipo de servicio que una administración pública necesita. Son 1.450 expositores donde se ofrecen más de 500 charlas. No son charlas institucionales, son charlas en el que proponen soluciones para las administraciones públicas. Esos 1.450 expositores estaban agrupados en varias grandes temáticas. Por eso que fuimos 3 personas de terreno, no institucionales, fuimos a participar en charlas, a reunirnos con ciertos expositores, porque muchas cosas de las que allí se pueden ver son referentes a nivel europeo y pueden ser aplicables en cualquier administración pública. Había temáticas, había un pabellón solo relacionado con construcción e infraestructura, soluciones, había otro para eventos, ocio y cultura, entenderá como uno de los asesores que pudo venir, había otro relacionado con desarrollo y cohesión territorial, había otro pabellón de energía, había otro pabellón de medio ambiente, había otro pabellón de transformación digital, al que lo llevé yo exactamente, había otro de salud, infancia y asuntos sociales, había otro de seguridad, protección y había otro de transporte y movilidad. Cientos que, por supuesto, no pudimos ver a todos. Además, este año tiene un hilo conductor que va muy bien enfocado con lo que son los objetivos de la ciudad de Zaragoza, que es la transición ecológica, las Smart Cities, la innovación y también el deporte como motor de los lazos sociales, que también esta ciudad, pues sí, algo está haciendo este año, ¿no? Es eventos deportivos. Por ejemplo, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza gana un premio al mejor evento de destino turístico, que es el Monumental Tour, el único ayuntamiento de España que lo ha hecho y tuvo que ser el Ayuntamiento de Zaragoza es porque hay gente trabajando y gente estando por los sitios donde se proponen y se descubren estas cosas. Usted, el Monumental Tour y ese premio, ¿de dónde cree que ha salido? ¿De que ha venido aquí algún amigo a decirnos, a recomendarnos? Que nosotros no tenemos señores Aldama para que nos recomienden a que tenemos que contratar. Es porque vamos a esos eventos y descubrimos cosas que intentamos luego meses negociar para que vengan a Zaragoza y sean prioritarios. Mire, somos referentes en la transición hacia una ciudad sostenible, somos referentes en nuestros planes de transformación digital y somos referentes en organizar eventos. Y todo ocurre porque no nos cuesta nada coger un avión y ir al sitio donde más de 1.400 expositores están proponiendo y donde 500 charlas explican cómo tienen que ser las cosas. Por eso estuvimos. Por cierto, que si nos fuimos a las 12 y pico, en Francia se come sobre las 12, aquí acaban las jornadas y nos fuimos a coger un avión para volver a España y dormir en mi casa. Por eso el día 20 a las 12:30 estaba cogiendo un taxi que me llevara al aeropuerto. Señor Domínguez. Ortiz, perdón. No, el mío no se ¿Tenía tiempo él? ¿Tampoco? Sí, ¿no? ¿No? Pasamos de punto, presidente. Por favor. Punto número 44, pregunta del Grupo Municipal Socialista. ¿Qué motivos han propiciado el cese del asesor José Antonio Ondiviela? A lo largo de su trayectoria en el Ayuntamiento como personal eventual, ¿nos pueden enumerar y desarrollar qué trabajos concretos ha desarrollado y qué objetivos ha cumplido? Señor. Voy a gastar un poco de tiempo en la anterior pregunta. Puede ser que haya una cosa peor que no saber francés, que por cierto, ojito el comentario del consejero al respecto, que es ir a París y gastarse dinero en una pizza, en un italiano. Pero es que usted dice que no es... Pues eso, usted dice que no era un viaje institucional, que no era un viaje institucional, que era un viaje de trabajo. Más allá de la competencia, al respecto, le repito, y lo importante y con lo que nos tenemos que quedar más allá de chascarrillos o valoraciones personales que no vienen al cuento. Ustedes, el día 19 por la mañana y el día 20 por la tarde, en ese evento no estaba y era casi toda la parte del evento. Ya yendo a lo que nos y no nos ha dicho qué objetivos sacaron, por cierto, al respecto.
Ya yendo a la actual pregunta, hemos tenido noticia de que este asesor se le ha cesado por parte del Gobierno, un asesor cuyo nombramiento fue alrededor de septiembre de 2023 y que es verdad que varios grupos municipales preguntamos al respecto de su, bueno, de hecho todos los de la oposición, de su nombramiento y su régimen de compatibilidades en esta comisión. También es verdad que se nos dijo desde el Gobierno que se defendía que era una especie de colaborador externo o asesor estratégico externo. Sin embargo, esta calificación es verdad que nos sorprende cuando menos, ya que creemos que no existe ninguna figura en ninguna RPT de la Administración Pública que así lo contemple. Y también porque no era un asesor de Gobierno no, en el organigrama, sino que era un asesor de grupo municipal. De hecho, tal y como se expone en las instancias del 23 de abril de 2024, se dice que se dedica a dar clases en Madrid, en una universidad, y se le reconoce también otro puesto de trabajo en el sector privado según el expediente 49813/2023 y que en todo caso venía alguna vez al mes de forma presencial al ayuntamiento porque era un gurú de las Smart Cities asistiendo a trabajar eso y que también se dedicaba a ser un embajador para atraer inversiones de alto valor tecnológico. Esas son las explicaciones que se nos ha dado alguna vez en comisión. Pero claro, también a su vez nos choca, pues como decimos, eso, que era un asesor de grupo municipal, no estaba vinculado a ninguna oficina de transformación digital ni a la concejalía y nos choca pues que haya estado tan poco tiempo vinculado a este ayuntamiento. Entonces eso, por si nos podría dar algún tipo de explicación. Gracias. Como voy a ser breve, señor Ortiz, me gustaría decir de antes, a la referencia que me ha hecho de las pizzas en París, prefiero comerme una pizza barata en París que estar con meretrices en los paradores nacionales. A partir de ahí, vuelve a errar o a mentir según la Real Academia de la Lengua. El señor Ondívila es un asesor del Grupo Popular. Usted miente, es un asesor del Grupo Popular, pero ¿quién le informa a usted, señor Ortiz? ¿Quién le informa a usted? Usted miente, es un asesor del Grupo Popular desde el primer día y sigue siendo un asesor del Grupo Popular. Alusiones Mire, personales. Si quiere, no tiene ninguna alusión. Miento, según la Real Academia de la Lengua, usted induce a error. Y usted pone porque han cesado al asesor Ondívila, que es totalmente falso, que tiene el mismo cargo sin ningún cambio desde hace mucho tiempo. Pero mire, si quiere que hablemos de asesores, vamos a hablar de asesores. ¿Ustedes qué prefieren? ¿A un señor Ondívila, que a día de hoy es un asesor del Grupo Municipal del Partido Popular de reconocido perfil internacional, experto en innovación, transformación digital y ciudades resilientes a nivel social, que complementa la falta de conocimiento que podamos tener o la falta de conocimiento en ciertas cosas y que pueda acompañar también a nuestros técnicos, o prefiere hablar? Si quiere, aproveche el tiempo y hable de los 10 asesores del Grupo Socialista que hacen en esta casa. Si tanto les preocupa, justifique a los ciudadanos de Zaragoza qué están haciendo los 10 asesores del Grupo Municipal. ¿Por qué le tengo que explicar yo lo que hacen los asesores del Grupo Popular? Explique usted lo que hacen los 10 asesores del Grupo Municipal del Partido Socialista. Puede explicar también si los perfiles técnicos que contrata el Partido Popular no son los correctos, y entonces nos explique cuáles son los asesores que contrata el Partido Socialista en las administraciones públicas. Nos expliquen si ustedes buscan perfiles de reconocido prestigio internacional, expertos en una serie de materias, o buscan perfiles tipo Desván, como Coldo o Jessica, donde se les coloca en cualquier ministerio o empresa pública. ¿Esos son los perfiles del Partido Socialista? ¿Ustedes creen que a un asesor tiene que estar infrautilizado y ocupándose de asesorar a la mujer del presidente, o tiene que ser un experto a nivel internacional? ¿Ustedes creen que con el dinero público se debe dedicar a asesores cuyo trabajo sea descalificar en la prensa de forma misógina y machista a la alcaldesa? ¿Esos son los asesores que contrata el Partido Socialista, o prefieren tener asesores como contrata el Partido Popular, expertos y referentes a nivel internacional? Cuando quiera hablar de asesores, asegúrese, primero, si están cesados o siguen trabajando.
asegúrese del perfil que tienen y, sobre todo, mire usted en su casa qué perfil de asesores. Porque ahora entiendo por qué hace la pregunta. Porque los asesores que contrata para sus grupos el Partido Socialista no tienen nada que ver con los criterios que tiene el Partido Popular. Esa es la gran diferencia. ¿10 segundos? Sí, yo la verdad es que no sé qué obsesión tiene con el Partido Socialista ni con el Grupo Municipal Socialista. Vox me parece que también, incluso CEC, les preguntaron en estos términos en otras comisiones y no ha respondido en estos términos. Yo simplemente le he hecho una pregunta muy neutra porque ustedes lo mismo lo anunciaron como un gurú de la tecnología y no han respondido a nada sobre sus funciones a lo largo de este año. Yo creo que ha sido una pregunta muy blanca de control y de gestión pública por parte de controles o de la gestión pública por parte de la oposición, pero ya veo que se pone muy nervioso, no sé por qué. Señor Ortiz, la pregunta neutra y blanca para usted es ¿qué motivo ha propiciado el cese del asesor José Antonio Ondiviela? Si para usted eso es una pregunta blanca, para mí es errar o mentir según la Real Academia de la Lengua. Y no está obsesionado el Partido Popular con los asesores. Los que están obsesionados con los asesores son todos los españoles que cada día que se levantan hay un nuevo asesor del Partido Socialista que está siendo presuntamente implicado en tramas de corrupción. Esa es la gran diferencia y la obsesión que tenemos, no el Partido Popular, sino los asesores. Señor secretario. Punto número 45, pregunta del Grupo Municipal Socialista. ¿Cuántos microcréditos se otorgaron y de ellos de cuántos se ha solicitado el reintegro? Señor Ortiz. Sí. Vamos a ello. Esta pregunta viene referida a que la Comisión de Hacienda, al ser preguntados por este procedimiento administrativo de devolución de microcréditos, se remitió la consejera del ramo pues, a esta área, Economía. Nos sorprende porque ya hubo una pregunta en Hacienda que se contestó sobre estos microcréditos, que recordamos que eran microcréditos de 5.000, 7.000 y 10.000 euros en función del número de empleados a devolver las dos primeras modalidades en un periodo de 3 años, la primera modalidad de 5.000 y las otras dos de 7.000 y 10.000 en 5 años. Esa pregunta fue la comisión de 18 de diciembre de 2023, la cual decía ¿cuál es el estado de la devolución de los microcréditos? Se respondió que el 76% de los autónomos deudores no habían devuelto nada, que el 15% parcialmente y que el 8% lo habían devuelto todo. En total se habían devuelto 1,3 millones de euros y el Gobierno de Zaragoza aún demandaba 8,6 millones de euros. Y fíjese que tiene razón. Si vamos al otro lado de la Plaza del Pilar, yo la verdad es que no estoy en esos temas, pero puede que a lo mejor tarden más en hacer las cosas, como puede hablarse de las cámaras de videovigilancia. Claro, porque es que nosotros tenemos la manía de ser escrupulosos y prudentes en el procedimiento administrativo. Porque a respuestas hace 1 año y pico de parte de esta consejería dijo que, oye, que si había algún problema con las devoluciones, que se pusiesen en contacto con la consejería a través de correo electrónico y a ver cómo lo arreglábamos. Hombre, yo creo que no consiste en eso la gestión dentro de la administración pública, aunque a veces haya un poquito más de trabas, pero es mejor ser escrupuloso. Ante eso, precisamente, nosotros nos preguntamos qué cantidad nos falta por devolver, cuántos deudores aún siguen en esta condición y por qué hay grandes empresas y entidades que a lo mejor se tarda un poquito más en pedir ciertas deudas a la Administración, mientras que a los pequeños empresarios, a los autónomos, pues bueno, parece que se les exige un poco más que al resto. Simplemente nos gustaría que nos respondiese. Señor Ortiz, le reconozco que me está dejando descolocado en esta comisión. Es que me está hablando de asesores que no se han cesado, me está hablando de salarios institucionales cuando son operativos y ahora me habla de microcréditos que hace año y pico. A ver, que es que traigo la misma contestación que le he traído en septiembre del 24 y enero del 25, que es que Zaragoza en Común me ha hecho la misma pregunta, la misma. Digo, entiendo
que querrán que les diga si en estos 3 meses, que no estamos hablando de año y pico, que no se va ni a Hacienda ni año y pico, en septiembre del 24 y en enero del 25 ya les contesté. Entonces, pues le vuelvo a decir lo mismo, claro que se lo voy a decir, esto es lo más fácil que hay, si es que es tirar de hemeroteca. Mire, no voy a aburrir en volver a bajar los detalles porque vaya las actas de esas dos y ahí tiene todo. Cuando se inició el proceso de pago, porque había una carencia de esos casi 10 millones de euros que se concedieron, las personas que habían sido receptoras voluntariamente habían anticipado una devolución completa o anticipada de casi 1.300.000, 1.298.000 en concreto. Por lo tanto, cuando finalizó el periodo de carencia y se empezaron a pagar esos créditos, quedaban 8.676.000. Hasta ahora no le he dicho nada diferente. A noviembre del 24 ya contesté aquí mismo o a enero del 25. Se empezaron a pagar esos créditos y en el momento que había dos recibos devueltos de forma consecutiva o no consecutiva, se iban a un proceso de recaudación general. Eso ya se lo expliqué. Entonces, en octubre del 24, como les comenté en la comisión de enero del 25, había 301. Esos 301 se les dio una notificación electrónica, se les hizo la propuesta de resolución de inicio del procedimiento del microcrédito, en el que tienen que devolver la deuda más los intereses. Esa notificación conlleva un trámite de inicio, de audiencia, obligatorio, y que es el último recurso que tienen los ciudadanos antes de aportar, y esto ya no tiene que ver con microcréditos, tiene que ver con cualquier deuda que tengan con el ayuntamiento, puede ser el impago de una tasa o de cualquiera. Entonces, se presentaron a esas 301 notificaciones 29 alegaciones, que están en proceso de revisión, y hasta que todas las alegaciones no estén revisadas no podremos emitir el decreto definitivo de resolución de la deuda. Hasta aquí no le he contestado nada diferente que en las dos anteriores. En las próximas fechas, cuando se hayan acabado de resolver esas 29 alegaciones, se firmará ese decreto de resolución de deuda, y una vez que se publique, pues los de la gestión tributaria comenzarán a emitir los recibos con la deuda total. Si ahora me pregunta, desde octubre del 24, de esos 301 que ya pasaron a la tramitación, ¿cuántos nuevos tenemos detectados? Se han detectado 17 nuevos. Este no es un proceso que se haga cada semana. Estos procesos de notificación, de propuestas de resolución y de trámites se realizan alrededor de 2 veces al año. Entonces, igual me vuelve a preguntar el mes que viene y le doy los mismos datos, porque normalmente 2 veces al año son cuando tienen los datos. Entonces, a día de hoy, lo que le acabo de decir es muy similar a lo que le dije la última vez: 301 en proceso de 29 de ellos de alegaciones, los pasaremos ya a emitir el decreto definitivo y entablaremos con los 17 nuevos, volveremos a iniciar el proceso de inicio. Ese es el estado de los microcréditos que otorgó el ayuntamiento para ayudar a los autónomos a respirar y a salir de ese impacto que tuvo el COVID y la guerra en sus negocios. Señor secretario, tenía 32 segundos, señor Ortiz. Muchas gracias por la respuesta. Estaremos atentos a la información que nos dé y, de verdad, le vamos a preguntar las veces que haga falta. Y sí que le vamos a hacer un ruego dentro de esta pregunta, que es que se porte con los pequeños comerciantes y con los autónomos igual de bien que se portan con las empresas de más tamaño y que les procuren el mismo mimo. Gracias. Seguiremos haciéndolo así. Si algo tiene este ayuntamiento y este gobierno es que se preocupa por sus autónomos y que somos siendo pioneros como ayudas a las obras, a los comercios afectados por obras, para que inserten, para oficinas, para que inicien la actividad, cosa que a las grandes no les damos. Muchas gracias y buenos días a todos. ¿Algún ruego? Damos por finalizado.